Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra eternidad. Y le he puesto por título un avivamiento intencional. Diga conmigo, un avivamiento intencional. Una vez más, un avivamiento intencional. ¿Sabe? No hay nada en la vida que deseemos y que podamos alcanzar si esperamos a que las circunstancias nos lo den. Tenemos que atrevernos a ser intencionales para alcanzar aquello que deseamos sea una realidad en nuestra vida. Cuando hablamos de un avivamiento, de una visitación de Dios sobre nuestra vida, no es la excepción. Si queremos que Dios se manifieste en medio de nosotros y a través de nosotros, tenemos que aprender a ser intencionales con Dios. Amén. Ahora bien, acompáñenme por favor a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios que es muy importante y es parte del eje sobre el cual estaremos trabajando el día de hoy. Mateo 24, y vamos a leer a partir del verso 9. Cuando usted lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor así: el Señor Jesucristo está profetizando acerca de lo que habría de suceder en la iglesia de los últimos tiempos. Y mire lo que el Señor dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿A quién le está escribiendo el Señor? A sus discípulos. Eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que esta profecía aplica para todos los que simpatizan con el Evangelio, para todos aquellos los que se sienten identificados con el Evangelio. Pero el hecho de que usted se siente identificado o simpatice con el Evangelio no le convierte en un discípulo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que el Señor Jesucristo está hablando apunta a un nivel de compromiso muy alto, en el cual la relación que existe entre Dios y el discípulo es profunda. Si no hay profundidad, no hay la posibilidad de superar los conflictos. En toda relación, en todo vínculo, de acuerdo al nivel de profundidad que hay en el compromiso, es la fuerza que se tiene para soportar los embates de la adversidad. ¿Entiende? Entonces, esta palabra va dirigida a aquellos que han hecho un compromiso con Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas personas que simpatizan y que se sienten identificadas con el Evangelio, cuando la tribulación comienza, se apartan del Señor. Entonces, esta expresión bíblica está dirigida a aquellos que las tribulaciones no pueden separarlos de Jesús. Y nos resulta como una palabra de advertencia que nos marca un panorama de lo que será el ambiente en los últimos días. Y dice la palabra del Señor: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué considera usted que una persona puede apartarse de la fe? Pretextos sobran, pero la gran mayoría de las personas que establecen un vínculo superficial con Cristo tienen pretextos de sobra para apartarse de la fe. Es que el pastor no me dio buen testimonio. Es que el pastor no me saludó. Es que el pastor cometía esta clase de errores. Es que el pastor, y añádale todo lo que quiera al pastor, y después de esa enorme lista en la cual nos justificamos del por qué nos apartamos de Dios a causa de las deficiencias ministeriales de quienes nos presiden, va a la iglesia.
¿Por qué te apartaste del Señor? No, es que la gente donde yo me congregaba era puro hipócrita. Es que la gente no amaba a Dios. Es que era puro chisme. Es que eran puras calumnias. Es que. La realidad, amados hermanos, es que nos gusta justificarnos en terceros. Y no estamos realmente dándonos cuenta que estamos poco a poco descuidando nuestra relación con Dios, y el fuego en nuestro interior poco a poco comienza a apagarse. La palabra de Dios dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. No dice dejarán de asistir a los templos. Dice se apartarán de la fe, dejarán de vivir la fe que es en Cristo Jesús. Y no porque la fe cambie, sino porque el corazón del hombre cambia. Y cuando el corazón del hombre cambia respecto de aquello con lo cual en su momento se comprometió, sus compromisos se diluyen. Y entonces comienza a dar lugar en su corazón a todo aquello que le provoca caos y desorden. Vea lo que dice la Escritura: unos a otros se traicionarán y se odiarán. Está hablando de un panorama dentro de la iglesia. Unos a otros se traicionarán. ¿Sabe qué es traicionar a su prójimo? Hablar de él en su ausencia, es decir, a sus espaldas. ¿Cuántas veces hemos estado hablando de nuestros hermanos en Cristo e incluso argumentando sobre cuestiones que no nos constan y que nos apoyamos en nuestras deducciones superficiales para declararlo como un hecho ineludible y verdadero? Usted está traicionando a esa persona de la cual está hablando. Y eso es algo que lamentablemente se ha vuelto común dentro de la iglesia. Pero que algo sea común no significa que sea normal, y mucho menos significa que sea saludable. Es una verdadera vergüenza y lástima cuando entre los creyentes se comen unos a otros, se critican unos a otros, se calumnian unos a otros, se difaman unos a otros. La pregunta es si pensamos que esto glorifica a Dios. Porque el aspecto que continúa es aún peor. Dice, y se odiarán. O sea, no les va a bastar con hablar mal de su prójimo. Guardarán en su corazón actitudes erróneas hacia las personas que consideran les deben. Porque toda guerra oculta comienza con una deuda en el corazón. Es que me debes. Cuando alguien te defrauda, lo haces deudor. Y esa deuda es la que te motiva a tratar de hacer justicia por tu propia mano. ¿Cómo? Hablando mal de esa persona a sus espaldas y guardando un sentimiento equivocado hacia esa persona en tu corazón. ¿Quién es quien resulta afectado? ¿Esa persona? No, en realidad tú te estás consumiendo a ti mismo. Pero una iglesia que no tiene estabilidad, una iglesia que tiene un contexto de este tipo en el que la gente se critica una a otra y guardan emociones equivocadas en su corazón, no es una iglesia muy saludable. No es un cristiano muy fructífero. Porque la naturaleza gobernante en él no le permite manifestar la plenitud del carácter y de la naturaleza de Dios. ¿Comprende lo que digo? Lo que el Señor Jesucristo está diciendo a grandes rasgos es que va a ser tan compleja la atmósfera en la cual la iglesia de los últimos tiempos se habrá de desarrollar, que solamente la gente que tiene un compromiso serio con Cristo y una relación profunda con Dios es la que podrá prevalecer ante el embate de la maldad
y de todo aquello que pudiera atentar contra un desarrollo óptimo de su cristianismo. ¿Cuántas cosas en su vida le desmotivan a tener un cristianismo óptimo? Muchas, seguramente. Muchas circunstancias que usted ha vivido en su momento le han hablado al oído y le han dicho: ¿para qué sigues congregándote? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué te esfuerzas? Si mira, todas las cosas están mal. Es más, la gente que te preside está peor que tú. Y nos justificamos en ello y creemos tener la razón y abrimos nuestra vida a una inestabilidad mayor que comienza a consumirnos de dentro hacia afuera. Dice la palabra de Dios: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Les pregunto, ¿por qué creen que la gente pueda ser engañada? Hoy la gente hace hasta lo imposible para no ser engañada. Buscan y rebuscan tratando de tener las evidencias que les aseguren que no son engañados. Hablo en términos de relaciones. Cuando no hay seguridad, cuando no hay confianza, cuando no hay estabilidad, la gente busca la manera. Pero ¿por qué una persona es engañada? La respuesta más honesta que le puedo dar es porque considero que la gente ha desechado la verdad que es revelada a su corazón y su conciencia. Y cuando tú rechazas la verdad revelada, entonces abres tu corazón, expones tu corazón a la mentira. Mire, con todo respeto, nadie de aquí es tonto. Usted no tiene un pelo de tonto. ¿Por qué entonces la gente puede incurrir en un engaño? Porque desechó la verdad. Cuando tú desechas la verdad, te expones a la mentira. Y el hombre tiene que asirse de algo. Y si desechas la verdad, lo único que te corresponde abrazar, o lo que puedes abrazar, es la mentira. Hablando en términos espirituales, en el sentido en el cual el Señor Jesucristo está expresándonos estas palabras, Él dice: van a surgir un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Hay muchos movimientos carismáticos hoy día que tienen a la gente postrada delante de ellos, extorsionándoles o explotándoles o amenazándoles o chantajeándoles o todo lo que usted quiera, y viven en un círculo de mentiras. ¿Por qué? Porque en su momento desecharon la verdad. Muchas personas han salido de sus pequeñas congregaciones hablando mal de su pastor porque la palabra que se predicaba desde el púlpito a la iglesia a la que pertenecían les resultaba ofensiva. Se fueron de ese lugar y cayeron víctimas de los que muchos llaman lobos disfrazados de oveja. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El lobo por disfrazarse de oveja, o la persona que rechazó la verdad y se expuso a la mentira? Si no estamos teniendo profundidad en nuestra relación con Dios, si no estamos viendo nuestra relación con el Espíritu Santo de forma seria, nos estamos exponiendo a la mentira. Y podemos correr el riesgo de que en algún momento comencemos a permitir actitudes en nuestro corazón que nos destruyan. Vea lo que dice el verso 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Está lo mejor que usted podría tenerla? ¿O estamos simplemente tratando de avanzar en la inercia de lo que circunstancialmente la iglesia me impulsa a hacer? Necesitamos evaluar con claridad cómo está nuestra relación con Dios.
Porque si nuestra relación con Dios no está bien, amados hermanos, no importa cuánta actividad realicemos dentro de las cosas de Dios, la llama, el fuego por el Señor no va a arder. Necesitamos día a día abundar en esa relación en la cual tenemos que poner a Dios como prioridad. El verso 13 finaliza diciendo: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Muchas personas pueden comenzar bien en su caminar con Cristo, pero sabe, es lamentable cuando de nuestras glorias con el Señor solo queda el recuerdo. Más adelante hablaremos un poco de eso. Necesitamos mantener la expectativa y la relación viva si lo que en realidad queremos es incrementar el vínculo con Dios. Una relación que se abandona, una relación que se tiene a la deriva, una relación que depende de las circunstancias para crecer, es una relación que está sentenciada a morir. Una relación que día con día se trabaja, que intencionalmente se busca construir, una relación en la cual hay compromiso y profundidad, es una relación que está destinada a trascender. Le pregunto, ¿qué clase de relación tiene usted con Cristo? Necesitamos hacernos esta clase de preguntas porque la iglesia, amado hermano, está atravesando por un periodo de enfriamiento espiritual. Lo querramos aceptar o no, la iglesia está atravesando por un periodo de indiferencia para las cosas de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos darle a nuestro caminar con Cristo la importancia que éste merece tener. Hoy es muy común que las personas se esfuercen y se esmeren por alcanzar aquello que su corazón desea, sin muchas veces reparar en el hecho de que cuando esto tras lo que ellos corren no está directamente relacionado con Dios, el avance del reino o su vida espiritual, se encuentran corriendo tras algo temporal y vano. Si aquello tras de lo cual tú estás corriendo no está directamente vinculado a tu relación con Dios, a el avance espiritual del reino de los cielos o tu vida espiritual, lo que tú estás deseando alcanzar, puede ser que cuando lo alcances te ofrezca una satisfacción, pero no tendrá trascendencia eterna. Es innegable el hecho de que la iglesia está perdiendo el enfoque que debería de caracterizarle. Y por ello es imperativo que cada día, con mayor determinación y seriedad, cada creyente busque a Dios de una forma tal que comience a producirse en su interior una pasión, un fuego por la presencia de Dios. Diga conmigo: el que el fuego de Dios arda en mí, es responsabilidad única y exclusiva de mi persona. Muchas veces estamos tratando de justificar en terceros por qué nuestra vida espiritual no avanza. Y es fácil responsabilizar a terceros del por qué estoy donde estoy. ¿Por qué he fracasado en determinadas áreas de mi vida? ¿O por qué no he alcanzado lo que he deseado o lo que he querido obtener? ¿O por qué las cosas en mi vida no marchan como yo quisiera? Es fácil responsabilizar a los demás. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad en cada esfera en la cual se desarrolla. Mayormente en la esfera espiritual, usted es responsable de cómo está desarrollando su relación con Jesús. Nadie es más responsable que usted. Y si a usted no le está interesando avivar su relación con Cristo, nadie más lo puede hacer por usted. Necesitamos darnos cuenta de esto porque lamentablemente hoy existen N cantidad de personas dentro de las iglesias que están esperando un avivamiento personal, pero su esperanza está puesta en lo circunstancial. Están esperando que de alguna manera, en alguna reunión o en algún servicio, Dios de forma soberana venga y se derrame sobre de sus vidas. Y sabes, si tomamos como ejemplo Pentecostés,
Aquellos cerca de 120 que estaban en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo porque todos habían hecho una labor personal. A ninguno de ellos le llegó el Espíritu Santo de sorpresa. Todos ellos, dice la Escritura, que estaban buscando a Dios en un mismo espíritu. Y saben, lamentablemente, si pudiéramos analizar nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de profundidad en nuestra relación con Cristo, habría grandes diferencias entre un miembro y otro. Lamentablemente, entre muchos de nosotros, varios no abrieron su Biblia en toda la semana para buscar de Dios. Varios no doblaron sus rodillas para orar delante del Señor. Y saben, no es el problema de la última semana, es que esto lo has estado arrastrando ya desde meses. ¿Y quieres que tu relación con Cristo arda? ¿Y quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? No va a suceder si no te ocupas en aquello que tú necesitas hacer. Tenemos que ser más intencionales si lo que queremos es atraer el cielo a nuestras vidas. Si vivimos simplemente esperando en las circunstancias, esperando esa reunión que me satisfaga, que me haga sentir bien, no va a pasar de un momento especial en tu vida. Pero si queremos que el fuego de Dios descienda sobre nosotros, nos transforme y su reino se establezca en nuestra vida, tenemos que trabajar por ello. Todo lo que quieres en tu vida, que en realidad vale la pena, tienes que luchar por ello. De otra manera, no tienes derecho legal sobre aquello que anhelas hasta que trabajas por ello, hasta que te sacrificas por ello, hasta que sufres por ello. Y hoy mucha gente quiere un avivamiento personal, pero no está haciendo lo que personalmente le corresponde hacer. Estamos esperando simplemente que Dios lo haga. Y sabe, pareciera un tanto contradictorio en este sentido, pero es cierto que todo avivamiento espiritual debe de ser producido por Dios. Pero debo de aclarar que dicho avivamiento no vendrá si nosotros no hemos trabajado por él. Si usted no está buscando a Dios en la intimidad de su casa, en la intimidad de su habitación, en los momentos que tiene a solas con él, no espere un avivamiento en su vida. Usted tiene que cambiar la estrategia. Y si hasta ahora su estrategia ha sido moverse en la inercia de lo circunstancial y se ha dado cuenta que esto no ha logrado traer satisfacción a su corazón, hay que cambiar la estrategia. Y tenemos ahora que movernos en la intencionalidad de buscar producir en el corazón de Dios aquello que nosotros necesitamos. Pero para ello tiene que haber voluntad. Tiene que haber disposición, tiene que haber compromiso. Porque si no lo hay, no vamos entonces a buscar la presencia de Dios. Nos vamos a satisfacer o a sentir plenos, aunque sea de forma temporal, por aquello que superficialmente obtengamos de Dios. Algo que muchas veces sucede y que nos equivocamos al entender es el creer que el avivamiento de Dios sobre la vida del hombre es un evento aislado, en el que de repente estamos en una posición, viene el Espíritu Santo sobre nosotros y ya en un instante estamos en otra posición. Pero sabe, la realidad es que para ser avivado, para que el fuego de Dios se mantenga ardiendo en nuestra vida, debemos atravesar por un proceso más serio, un proceso más profundo, un nivel de compromiso más hondo, a través del cual voluntaria e intencionalmente ajustamos nuestra vida y todo cuanto somos para que Dios pueda manifestar su gloria en nosotros. Si usted quiere el fuego de Dios ardiendo en su vida, lo primero es que voluntaria e intencionalmente ajuste su vida a la voluntad de Dios.
Ese es un problema muy serio porque la realidad de la iglesia del siglo XXI es que muchos de nosotros queremos agradar a Dios solapando desorden en nuestra vida íntima. Y no puedes agradar a Dios con desorden en tu vida íntima. Mira lo que dice la Escritura en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice la palabra del Señor así: entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Hablemos un poco acerca del contexto del texto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el pueblo de Israel está atravesando por un periodo de frialdad espiritual. El pueblo de Israel tiene un corazón dividido para con Dios. En este sentido, lo que estoy diciendo es que el pueblo de Israel ama al Señor, pero también ama a Baal y a Aserá. Tiene un corazón de condominio. Y lo que desea Elías, dirigido e impulsado por el Espíritu Santo, es que el corazón del pueblo sea exclusivo del Señor. Para esto, Elías convoca al pueblo y convoca a los profetas de Baal y Aserá y les propone una cosa. Les dice: cada uno vamos a invocar a nuestro Dios, y el Dios que responda con fuego, ese será reconocido por el pueblo como el Dios verdadero. Los profetas de Baal y Aserá dijeron: me parece perfecto. Ustedes saben, ellos prepararon su altar y comenzaron a clamar a su Dios. Baal responde, se escuchaba los cánticos de sus labios. Y dice la palabra del Señor que hubo silencio. Elías comenzó a burlarse de ellos y a decirles con sarcasmo: griten más fuerte, tal vez está dormido y requiere que lo despierten. Y ellos continuaban lastimándose y tratando de ofrecerle a Baal algo que le hiciera responder por ellos. Pero no hubo respuesta. Terminaron y le dieron la oportunidad o el turno a Elías. Y Elías se acercó al altar del Señor. Digan conmigo: el altar del Señor. Eso es algo muy interesante, porque no puedes ofrecerle una ofrenda a Dios en un altar que no fue edificado para Él. Elías podría haber dicho: bien, los profetas de Baal y Aserá ya tienen su altar, solo háganse para allá y yo lo uso. Pero no puedes ofrecerle al Señor tu ofrenda en un altar cuya intención al edificarlo no fue glorificarlo a Él. De ahí que nuestra motivación en todo lo que hacemos para con Dios sea demasiado importante. Dios quiere que nuestra vida esté en un orden ante su presencia, y que nuestra motivación para estar en ese orden sea que Él sea glorificado. Si lo que hacemos para Dios no tiene la motivación de que Él sea glorificado, lo que hacemos pierde valor al momento de ofrecerlo. Le pongo un ejemplo. En esta congregación hay un ministerio de elaboración de alimentos. Elaboramos y vendemos alimentos para, a través de esto, financiar algunos gastos que se producen dentro de la congregación. Si usted participa de este ministerio y su motivación es que la gente se acerque a decirle: ay, usted guisa muy rico, mire que cada vez que usted lo hace, con usted sí se acaba. Si esta es su motivación, cuando usted ofrece el sacrificio delante de Dios, este pierde valor, porque se ofreció en un altar cuya intención al edificarlo no era glorificarlo a Él. ¿Comprende? Por eso hay que cuidar mucho las motivaciones del corazón. No es solo la acción. La gente juzga según la acción y no según la motivación, porque el que conoce las motivaciones del corazón es Dios. ¿Ok? Entonces Elías no puede utilizar el altar que ha sido consagrado para Baal y Aserá. Él tiene que emplear el altar del Señor. Pero cuando se acerca al altar del Señor,
él se da cuenta de una cosa, que ese altar fue abandonado. Y que lo que en su momento caracterizó a ese altar, hoy solo es recuerdo. ¿Cuántas veces nuestra vida no está como ese altar? Hemos abandonado nuestra relación con Dios. Hemos abandonado nuestro caminar con Cristo. Y de nuestras glorias pasadas lo único que queda es el recuerdo. No hay una expectativa de algo que Dios pueda hacer en mi vida en el presente, ni de algo que Dios pueda hacer en mi vida el día de mañana, porque mi altar está en ruinas, abandonado. De alguna manera sí, aún continúo amando al Señor, pero ya no me ocupo de lo que corresponde como al principio. Elías tuvo que ser objetivo y Elías tuvo que darse cuenta que Dios no iba a depositar su fuego sobre un altar en ruinas, sobre un altar en desorden. Dios no va a depositar su gloria sobre tu vida si estás viviendo íntimamente en desorden. Dios no va a depositar su poder sobre tu vida si íntimamente no estás alineado con su voluntad. Dice la palabra de Dios, y como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Elías tuvo la intención de edificar ese altar. Tu intención dignifica la obra que realizas. Si tu intención no es pura, la obra que realizas se ve manchada. Porque muchas personas hoy dentro del cuerpo de Cristo están buscando el reconocimiento de la gente. Se parecen a esos fariseos que oraban en las esquinas de las plazas para ser reconocidos de la gente. Tal vez su ministerio no sea pararse en las esquinas a orar, pero la motivación para desempeñar la tarea que realizan al interior del cuerpo de Cristo está motivada por llamar la atención de otros y no por glorificar a Dios. Cuando tu intención es equivocada, la obra de tus manos se ve mermada y pierde valor delante de los ojos de Dios. Elías tuvo como determinación reparar el altar del Señor. Y usted necesita saber que no puede haber fuego de Dios sobre una vida si esa vida no tiene un altar. Y si ese altar está en desorden y la intención con la cual se ha edificado no es la correcta, no sirve. Por eso no usó el altar de Baal y Aserá, porque la intención con la que fue edificada no dignificaba al Señor. Tenía que usar el altar del Señor, cuya intención había sido planificada para que Él fuera glorificado. Pero había un problema. Dicho altar estaba en ruinas, estaba desordenado. Si queremos que Dios traiga su fuego sobre nuestra vida, necesitamos alinear nuestro corazón y nuestra voluntad de forma intencional a Él. Podemos ver en la proyección a Elías delante de ese altar, glorificando a Dios por el fuego que el Señor hizo descender sobre el holocausto. Pero este milagro obedece al hecho de que en la voluntad y en la intención de Elías estaba tener algo más de Dios que lo que las simples circunstancias le podían ofrecer. Si tú vives de forma circunstancial tu cristianismo, te vas a sentir cómodo, te vas a sentir alegre, te vas a sentir en algunos momentos satisfecho, porque la religión entretiene. Pero solo si eres intencional en tu relación con Cristo es que puedes en verdad profundizar a cosas que gente que vive en la superficialidad no tiene acceso. Elías dio un paso al frente
Y es lo que muchas veces nos hace falta en nuestra relación con Dios, dar un paso al frente que nos destaque en compromiso, en profundidad con el resto. Nos justificamos de nuestra vida espiritual estéril y mediocre en la vida de otros. Es que el pastor no me inspira. Es que la alabanza no suena muy bien. Es que la gente como que me molesta. Cuando en realidad el problema está en nosotros y la responsabilidad de tener una relación íntima y sólida con Cristo radica en cada uno de nosotros. Muchas veces estamos pensando que de acuerdo a la calidad de líder será la cantidad de bendición que yo reciba. Y sabe que no es así. Porque muchas veces la vida íntima del líder puede estar siendo reprobada por Dios. Pero lo que éste utiliza para ministrar al pueblo son los dones y el llamamiento de Dios sobre su vida. Y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que va a haber gente que sea bendecida al estar expuesta a un ministerio, escuche bien lo que voy a decir, cuya vida Dios reprueba. ¿Por qué? Reitero, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Y por qué usted recibe cuando la fuente, permítame la expresión, está contaminada? No es por causa de la fuente, es por causa de tu fe. Es por causa de tu hambre, es por causa de tu deseo de tener más de Dios. Porque Dios ministra a cada cual de forma individual. Así que si usted entra a una reunión como esta y sale igual, no tiene nada que ver con la emotividad o la profundidad teológica del sermón. Tiene que ver con tu actitud para la palabra de Dios. Nos prejuiciamos y levantamos nuestras barreras, nuestras fronteras. Y muchas veces eso impide que recibamos de Dios. Pero el problema no es quien te preside, el problema está en tu corazón. Es cierto, como líderes tenemos que ser ejemplo para el rebaño. Eso dice la palabra de Dios. Y no resto responsabilidad a ello. De hecho, públicamente acepto el hecho de que Dios me habrá de juzgar por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras yo viví en este cuerpo, mientras les dirigí como pastor. Dios me habrá de juzgar por ello. Pero no te excuses en tu mediocridad espiritual detrás de mi figura, detrás de lo que consideras mi debilidad o mi fracaso. Porque si no has tenido un avance en tu vida, es responsabilidad personal. Se cuenta que en una ocasión había un evangelista en una congregación y Dios lo usaba poderosamente. A través de él Dios sanaba enfermos, hacía milagros y traía avivamiento al lugar donde él iba. Pero él tenía una debilidad en su carácter. Le reencantaban las mujeres. Así que en cada congregación a la que iba tenía una mujer. Y donde quiera que iba, en los estados, en las diferentes iglesias, él tenía una mujer. En algún momento alguien se dio cuenta de que el evangelista estaba acostándose con su mujer y lo confrontó. Y le dijo: usted se está acostando con mi esposa. El evangelista, por temor a ser avergonzado, soltó una sentencia. Y él dijo: estás mintiendo. Y para prueba delante de estos, aquel que mienta, que muere en 3 días. La gente que conocía la trayectoria del evangelista, que habían visto cómo Dios lo usaba, de inmediato comenzaron a tomarle las medidas al que lo había confrontado. No, mi hermano, pues ya, el ungido del Señor te decretó juicio, te vas a morir. Terminó esa reunión, el evangelista después de esto, bochornoso, decidió tomarse unas vacaciones, salió del lugar, se dirigió hacia una zona selvática y ahí, al 3er día, fue picado por un insecto y él resultó alérgico.
a la sustancia y murió ese tercer día, conforme a su dicho. Mucha gente era bendecida por él, pero Dios no aprobaba su vida. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables, pero también porque la gente que acudía a escucharlo tenía hambre y sed de Dios, un hambre y una sed personal. No puedes justificarte en qué tan perfecto moralmente o espiritualmente es quien te preside para determinar tu grado de crecimiento. Si tú te condenas eternamente, es tu decisión. No podrás justificarte delante de Dios diciendo: es que el pastor no me fue ejemplo. Yo daré cuentas a Dios de ello. Pero tienes que entender que el nivel de relación que tienes con Dios y el nivel de profundidad que has logrado hasta este día en tu relación con el Espíritu Santo es tu responsabilidad. Muchas personas hoy día anhelan más de Dios, pero no están dispuestos a exponerse. No están disponibles para que Dios efectúe sus cambios en su vida. ¿Qué requiero para que Dios comience a obrar en mi vida? Pues exposición, disposición y disponibilidad. Exposición, disposición y disponibilidad. Necesito que entiendas que el pecado produce en nosotros muchos daños en diferentes niveles. El pecado trae desorden a nuestro corazón, a nuestra mente, e incluso muchas veces nuestros cuerpos son el reflejo de los efectos del pecado, de alguna conducta inapropiada. No significa con esto que cada persona que enferme usted la vea con sospecha y diga: de seguro pecó. No. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchas veces naturalmente reflejamos los efectos de nuestras conductas. Yo puedo verlo aquí bien tranquilo, pero ¿qué tal si a usted le encanta la bebida? Y todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, no está tranquilo si no se aventó su copa de whisky o de tequila o de ron. Y esto lo lleva haciendo usted habitualmente por años. Si le da cirrosis, no es culpa del diablo. Es el resultado de sus hábitos. Es el resultado de su desorden. ¿Comprende lo que estoy diciendo? El pecado deja una huella en nosotros y necesitamos tratar con él. Usted tiene que aprender a odiar su pecado. Si no odia su pecado, no podrá separarse de él. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4 verso 8, algo muy importante. Vaya allá, vamos a leerlo. Santiago capítulo 4 verso 8. Muchas personas hoy día están esperando que terceros tomen decisiones por ellos, cuando en realidad la decisión de qué es lo que ellos quieren para sus vidas radica en sí mismos. Santiago capítulo 4 verso 8, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué hizo Elías antes de edificar el altar? Le dijo al pueblo que se acercara. Exposición, disposición y disponibilidad. Me voy a exponer a Dios con la disposición de que Él me transforme y con la disponibilidad para no salirme del proceso. Muchos de nosotros queremos más de Dios, pero no estamos lidiando con nuestro pecado. Se cuenta de un leñador que un día decidió ir a cortar leña, a talar árboles, y en una ocasión estaba trabajando con su sierra
cortando un árbol muy grande y de pronto por alguna circunstancia se distrajo cuando el árbol comenzó a caer y el árbol se vino sobre de él. Él logró empujarlo, pero quedó presa a una de sus piernas, con una fractura expuesta y sangrando. Él tenía que tomar una decisión. O tomaba la sierra y se amputaba la pierna para sobrevivir, o se quedaba ahí en medio de la nada y se moría. Él encendió su sierra y se amputó la pierna. Se arrastró hacia su camioneta y la manejó hasta el refugio más cercano, y ahí le pudieron dar la asistencia de primeros auxilios. La Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, échalo de ti. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como no tenemos profundidad en nuestro compromiso con Dios, toleramos, apapachamos, solapamos el pecado en nuestra vida. No se trata de la vida de la persona que está delante o al lado de ti, se trata de tu vida. Y necesitas entender que de ello darás cuentas a Dios. La gente hoy no está experimentando un cambio en sus vidas porque no está dispuesta a exponerse delante de Dios. Se da el efecto de Adán y de Eva en el huerto. Después de que se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron a esconderse. Si tú quieres que Dios sobre en tu vida, necesitas exponerte. Acérquense a Dios, dice el apóstol Santiago. ¿Y qué va a pasar? Y Él se acercará a ustedes. Continúa diciendo: ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando habla de inconstancia, habla de corazones divididos. Sí, la gente que ama a Dios, pero también ama al mundo. Es que amo a Dios, pero esa conducta pecaminosa en mi vida también la amo. Desorden en tu corazón, que no permite que la gloria de Dios fluya a niveles más profundos. Cuando usted trata con su pecado y ha decidido avanzar en su caminar con Cristo, necesita usted comenzar a ser muy celoso del orden en las diferentes áreas de su vida. Si no hay orden, no importa que mis intenciones sean buenas, no habrá una manifestación de la gloria de Dios. Recuerde que el altar estaba en ruinas, estaba en desorden. Ahora, un dato interesante es que el altar del Señor en el Antiguo Testamento constaba de 12 piedras. Diga conmigo, 12 piedras. ¿Por qué? Porque cada piedra representaba una familia patriarcal. ¿Qué significa? Que Dios desea derramar su gloria sobre la plenitud de sus escogidos. Pero para que esto suceda, sus escogidos tienen que estar dentro del orden que Él predeterminó. Amén. Ahora bien, considerando esas 12 piedras, es importante que nos demos cuenta que hay 12 disciplinas, 12 actitudes, 12 características que he hecho como un símil de esas piedras, que no he ordenado de forma jerárquica. No estoy mencionando cuál es más importante que otra, simplemente todas son importantes y tienes que considerar que estén en tu vida diaria. Si quieres que el fuego de Dios arda en tu vida, debes de procurar que estas piedras estén en orden y que la intención o la actitud, la motivación al establecer cada una de estas en tu vida sea pura. La primera de estas piedras es la oración. No concibo una vida espiritual que presuma de ser saludable, que presuma de ser fructífera, si ese creyente carece de oración. Tenemos que crecer
en nuestra disciplina de oración. ¿Cuánto estás orando? Y no veas la oración como el tiempo en el cual le presentas a Dios tus problemas. Cuenta a partir de que empiezas a experimentar deleite en su presencia. Todo lo que anteriormente pasó, sí, Dios lo oyó, pero no cuenta. O sea, no es que no cuente, quiero que me entiendas. Yo puedo dedicar mi tiempo de oración a presentarle delante de Dios mis quejas, mis problemas, mis traumas. Está bien. Pero el tiempo de oración de calidad comienza cuando empiezas a deleitarte en Él. Cuando ya tu motivación para tener esas rodillas dobladas no es tu estado de salud, no son tus complejos, no son tus problemas, es Él. Entonces ese momento comienza a valer. Y la iglesia tiene que comenzar a levantarse en una revolución de oración. La segunda piedra, nuestra lectura bíblica. Hay personas que durante toda la semana, como ya mencioné, no tocaron su Biblia. Ay, me llegó a mi celular el texto del día. Ay, ya medité, ya cumplí. No inventes. No es así. No funciona así. En toda relación que quiera trascendencia, tiene que haber profundidad. Y si no hay profundidad, si no hay compromiso, si no hay una interacción que pueda mantener a las partes interesadas, dicha relación no tiene destino. Si yo estoy simplemente esperando a que me llegue el versículo del día y creo que con esto ya cumplí con mi disciplina de lectura bíblica, esa piedra está muy lejos de donde debería estar. La tercera piedra es el congregarnos. Dice la palabra de Dios, no se dejen de congregar, mayormente sabiendo que aquel día se acerca. Nos reunimos 3 veces por semana, para muchos demasiado. Muchos se empachan de tanta relación en la iglesia. La iglesia primitiva se reunía todos los días y no con cronómetro a estar en una reunión de 1:30. Estaban horas. Eutico cayó de lo alto. ¿Por qué? Porque Pablo se prolongó en el sermón, le venció el sueño y cayó y se mató. Gracias a Dios que no tenemos mezanín. Decía un pastor, algunos de nosotros predicamos con la unción del sueño y dormimos a media congregación, y cuando le decimos a los hermanos, despierte al que tiene a su lado, nos contestan, despiértelo usted que lo durmió. Yo sé que le gusta mi voz y le parece dulce para dormir, pero atendamos al hecho de que si no nos comprometemos más con nuestra asistencia y presencia, porque yo puedo asistir sin estar presente, asistencia y presencia en la iglesia, no estoy aportando lo que se requiere para recibir de Dios una visitación, un avivamiento. 4, evangelizar. No basta con que la gente sepa que profesas una religión, tienes que hablarles de Jesús. Y si no tienes la capacidad moral para hablarles de Jesús, no tienes el testimonio para compartirles del Salvador, la respuesta es: cambia, pero no te calles. Porque ese es el mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo en el último año? Somos semejantes a esa vid
a esa higuera estéril, a esa vid que no da fruto. El mandato es para todos, no para la comisión de evangelismo. ¿Qué hay con esa piedra de ir y predicar las buenas nuevas de Jesús? Ay, es que eso a mí no se me da. Entonces, ¿qué se te da? No se te da el orar, no se te da leer la Biblia, no se te da el congregar, no se te da el evangelizar. Y además eres bien antojadizo, menos el ayuno. Pero esperas que se te dé el cielo. Oiga, incongruencia es la madre de todas las fantasías. Porque mientras que seamos incongruentes, el cielo seguirá siendo solo una fantasía. Hasta que eres congruente en algo, eso que persigues se convierte en realidad para tu vida. La quinta piedra ya hablamos, el ayuno. Sé que a algunos de nosotros nos cuesta más trabajo que a otros, pero por eso cada una de estas son disciplinas. Ninguna disciplina, al momento de ser ejercitado en ella, es agradable. ¿O quién de ustedes, después de que le diga, a ver, pasen aquí al frente y hagan 100 sentadillas, después de eso va a sentir, ¡ay, qué padre! Va a estar echando el pulmón si no las ha hecho antes. ¿Qué requiere? Disciplinarse. Entonces voy a comenzar a abrazar la disciplina del ayuno partiendo de 6 horas de ayuno, llevándolo a 12 horas de ayuno, impulsándolo a 18 horas de ayuno, trascendiendo a 24 horas de ayuno. Es una disciplina. No quiera usted simplemente porque hoy sale muy motivado decir, voy a empezar un ayuno de 40 días y 40 noches. Va a estar viendo al diablo en la noche. Y no porque usted ya haya salido del desierto, simplemente porque le está faltando disciplina. Requiere de un proceso. Tenemos que trabajar más en la santificación personal. Tu nivel de santidad es íntimo, es personal, es individual. Dice la palabra del Señor, Jesús orando por sus discípulos, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la forma en la cual nosotros somos santificados por la obra del Espíritu en nuestra vida es cuando determinamos poner por obra la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se quede simplemente en una alacena o en un librero, que la palabra de Dios sea real para ti. Vívela. Tienes que acercar la piedra de la consagración. La consagración tiene que ver con apartarte para uso exclusivo de. La palabra de Dios dice que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tu nivel de consagración determina tu nivel de compromiso y profundidad en la relación con Jesús. La piedra de la obediencia. Hace como 10 años prediqué una conferencia que titulé La obediencia perfecta. Y le animaría a que la consiga porque hablo en esa conferencia de 5 tipos de obediencia que la iglesia practica, pero que a los ojos de Dios es desobediencia. Está poderosa esa conferencia. 5 tipos de obediencia que usted cree que al hacerlo está obedeciendo a Dios, pero a la luz de la Biblia, no. Usted está desobedeciendo. La obediencia perfecta. Crezcamos en obediencia a Dios. Es mejor que cualquier sacrificio. 9, servicio.
No puedo presumir tener una vida fructífera en el Señor si no estoy sirviendo. Necesito servir. Necesito involucrarme en las cosas de Dios con una correcta motivación, sabiendo que lo que desea mi corazón es que Él sea glorificado. Tengo que trabajar en mi mayordomía. Esa es la piedra número 10. No puedo decirle al Señor que Él es el dueño del oro y la plata y de todo lo que soy y todo lo que tengo cuando no le permito a Él señorear sobre mis finanzas. Un apóstol se expresaba días atrás y yo lo escuchaba y él decía: todos los pastores que pastoreo son buenos, lo único malo es que no diezman. Lo escuché y me dio vergüenza, porque qué triste es el hecho de que haya pastores ladrones. Y es una vergüenza, porque cuando diezmamos, no le diezmamos al hombre, le diezmamos a Dios. Tenemos que trabajar con nuestra mayordomía. Y usted mejor que nadie sabe cómo anda en ese rubro. Si es honesto o si es un ladrón. Nos quejamos de la gente que se sube a los micros y amenaza a los pasajeros, los despoja de sus bienes para luego ir y malbaratar todo lo que se robó, para tal vez comprarse su droga, comprarse su alcohol. Se lo compró de dinero robado. ¿Usted qué se está comprando con el dinero que a Dios le roba? Ellos se lo quitan a un simple mortal como usted, que anda en pecero, que anda en su auto. Usted no teme en robarle al único Dios vivo, aquel que es fuego consumidor y que le da la vida y le sustenta, y que es por quien usted tiene todo lo que tiene. ¿Sí o no? Ni me diga. Tenemos que trabajar en el área del dominio propio. No basta con decir así somos los Hernández. No basta con decir es que así somos los López. Dominio propio. Diga conmigo: cuando Jesús gobierna, se nota. Nada te cambia más que el amor. Y si el amor que profesas por Cristo no te ha hecho cambiar en tus actitudes, en tus arrebatos, cuestiónate ese amor. Porque cuando de verdad amas, a veces hasta por evitar un conflicto, aceptas sin conceder. Vale. Pero muchas veces no demostramos ese amor al ser arrebatados y querer hacer valer lo que queremos. ¿Y dónde está mi testimonio? ¿Dónde está entonces ese señorío del cual profeso? Trabaja en el dominio propio para que Él sea glorificado. Y por último, nada tendría sentido si yo no puedo reflejar en mi vida gratitud. Puedo ser un hombre de oración, de lectura bíblica, que me congrego, que evangelizo, que ayuno, que vivo en santificación constante, que estoy consagrado a Dios, que le obedezco, que sirvo, que diezmo, que me domino, pero que vivo íntimamente amargado. Diga conmigo: la plenitud de un corazón no se esconde. No le puedes obligar a una persona a decirle: demuestra que eres feliz conmigo. Si no lo es, no lo es.
Si no sonríes cuando estén los demás y tú estés junto a mí, no te doy tu gasto, le dice el esposo a la esposa. No, o sea, la plenitud no se puede esconder, la felicidad tampoco. Y si nuestra gratitud está en orden, en el orden de Dios, será evidente que somos hijos de Él, porque manifestaremos su naturaleza y su carácter. ¿Qué nos falta? Dos cosas que mencioné al principio: voluntad e intención. Lo voy a hacer. ¿Con qué intención? La única intención válida es que Él sea glorificado. Y entonces vale la pena, vale el esfuerzo. Para provocar un avivamiento intencional y personal, en resumen, requiero 4 cosas. La primera es permanecer firme en la verdad. La segunda, ser constante en mi búsqueda de Dios. La tercera, ser radical con el pecado. Y la cuarta, mantenerme activo en las cosas de Dios. La pasividad mata. Tiene que mantenerse activo en las cosas de Dios, dejar de coquetear con el pecado, ser constante en su búsqueda de Dios y permanecer firme en la verdad de Jesucristo. Si usted no hace esto, difícilmente va a experimentar un avivamiento, difícilmente va a provocarlo. ¿Cuál fue la estrategia de Esther para que Asuero la escogiera a ella? Provocarlo. Lo provocó. Me recuerda a una conferencia que di hace cerca de 7 años o 8 años aproximadamente. Se las recomiendo también. Se titula Más que una linda chica. Y ahí hablo sobre el poder de la atracción. Porque Esther no solamente era bella, tenía poder de atracción. Y lo que te atrae, te mueve. Y lo que te mueve, te conquista. Vayan anotando. Si yo fuera usted, hasta grabadora me traigo. Pero ahí están los discos, ¿ah? Está bien, llévese su disco. Entonces, requerimos para provocar, ya no somos gente circunstancial, somos gente intencional. Y yo quiero provocar un avivamiento personal en mi vida. ¿Qué requiero? Permanecer firme en la verdad, ser constante en mi búsqueda de Dios, ser radical con el pecado y mantenerme activo en las cosas de Dios. Si yo hago esto, entonces le estaré dando una señal al cielo de que estoy preparado para que Dios deposite su gracia, su poder sobre mi vida. Una vida en cuya intimidad hay desorden no puede tener esto. No existe, no es posible. Necesitamos entonces ordenar nuestra vida. Amén. En la medida que usted se exponga al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hará saber qué áreas necesita usted ajustar. Porque esto es lo maravilloso de caminar con el Espíritu Santo. No es una situación eventual en la cual hoy yo me siento pleno, levanto mis manos, siento el poder de Dios y soy perfecto. No. Es un proceso en el cual va habiendo ajustes. Y requerimos de la guianza del Espíritu Santo para saber qué área de mi vida está saliéndose de su orden. Y en la medida de mi profundidad con Él, yo tendré la capacidad de tomar decisiones. No todas las decisiones son fáciles.
Si usted está esperando que una decisión se vuelva fácil, espérese sentado, porque de pie no va a ser fácil. Sentado tampoco, pero al menos no se cansa. El Espíritu Santo quiere provocar en usted una revolución espiritual. Que usted deje de ser más un cristiano promedio y se convierta en un discípulo que va a soportar todos los embates que vendrán sobre la iglesia en estos últimos tiempos. Porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. Lo quiera usted aceptar o no, vienen tiempos duros para la iglesia. La pregunta es si con tu corazón dividido podrás afrontarlo. La respuesta es no. Tienes que comenzar a buscar traer el orden de Dios a tu vida. Concluimos con esto. En Levítico 6, capítulo 12, Reina Valera, versión 60, dice la palabra de Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Esa es una orden de parte de Dios. El fuego no se apagará, sino que el sacerdote. ¿Sabe cómo nos describe Pedro? El apóstol Pedro, como un real sacerdocio. Juan, en su visión en Apocalipsis, nos describe como un reino de sacerdotes. Así que ya no entra aquí el orden jerárquico y administrativo para el buen caminar y desempeño de la iglesia. Aquí el nivel de responsabilidad está en un terreno plenamente horizontal, donde cada uno de nosotros es sacerdote delante de Dios y cada uno de nosotros es responsable de cómo aviva su fuego personal. El fuego no debe de apagarse, sino que tú, dile a la persona que tienes a tu lado, tú pondrás en él leña cada mañana. Todo es mortal, todo tiende a acabarse, y la única forma de mantenerlo vivo por más tiempo es cultivándolo todos los días. Todos los días. Cuando estás interesado, no lo haces por compromiso, no lo haces por obligación, lo haces con expectativa, con emoción de qué te traerá ese día, de qué te ofrecerá ese día en tu desarrollo de la relación con Cristo. Cuando las cosas se vuelven mecánicas, dejan de saber. Cuando se vuelven obligatorias, dejan de sentirse. Y necesitamos darnos cuenta que en nuestra relación con Dios tenemos que poner más de nuestro interés. A veces nuestra relación se pierde por causa de nuestra nula profundidad. Somos superficiales, desinteresados, apáticos. Y un día de emoción no cambia meses de abandono. Téngalo en consideración. Y dice la palabra de Dios: y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras. Eso está fantástico. Porque si hay algo que Dios pedía para él, y exclusivo para él, que ni siquiera el sacerdote podía tocar, era la grasa del sacrificio. Esa es la grosura. Los gorditos ardiendo en el altar eran para Dios un aroma exquisita, y no por la forma en la cual nosotros percibimos las aromas, sino por lo que representan.
Porque cada kilo de grasa en usted es un kilo de lo mejor que usted ha asimilado en exceso. El cuerpo lo conserva como un preciado tesoro. Diga, mi tesoro. El cuerpo lo almacena como un preciado tesoro para los momentos en los cuales su supervivencia, su sobrevivencia pudiera estar en riesgo. Entonces sacará de ese almacén lo que puede mantenerle a usted vivo en los momentos de adversidad. Entonces, paradójicamente, lo que Dios está diciendo es: dame lo que te reservas para ti como lo más preciado en tu vida. Y cuando tú pones la grosura, lo más preciado para ti, lo que con tanto amor atesoraste en tu vida, sobre el altar, despide un aroma fragante delante de Dios. ¿No le gustaría ser aroma fragante delante de Él? Ordene su vida y voluntaria e intencionalmente búsquelo, 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 y Dios le saldrá al encuentro. Él le habrá de visitar. Amén. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso. Eres bondadoso. No hay nadie como tú, Señor.